Las Malvinas, un año después. Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas al término de la guerra llamó a su madre por teléfono desde el Regimiento 1 de Palermo, en Buenos Aires, y le pidió autorización para llevar a casa a un compañero mutilado cuya familia vivía en otro lugar. Se trataba, según dijo, de un recluta de 19 años que había perdido una pierna y un brazo en la guerra, y que además estaba ciego. La madre, feliz del retorno de su hijo con vida, contestó horrorizada que no sería capaz de soportar la visión del mutilado, y se negó a aceptarlo en su casa. Entonces, el hijo cortó la comunicación y se pegó un tiro. El supuesto compañero era el mismo, que se había valido de aquella patraña para averiguar cuál sería el estado de ánimo de su madre al verlo llegar despedazado. Esta es apenas una de las muchas historias terribles que durante esos últimos 12 meses han circulado como rumores en Argentina, que no han sido publicadas en la prensa, porque la censura militar lo ha impedido, y que andan por el mundo entero en cartas privadas recibidas por los exiliados. Hace algún tiempo conocí en México una de esas cartas, y no había tenido corazón para reproducir alguna de sus informaciones terroríficas. Sin embargo, revistas inglesas y norteamericanas celebraron este 2 de abril el primer aniversario de la aplastante victoria británica, y me parece injusto que en la misma ocasión no se oiga una voz indignada de la América Latina que muestra algunos de los aspectos inhumanos e irritantes del otro lado de la medalla, la derrota argentina. La historia del joven inválido que se suicidó ante la idea de ser repudiado por su madre es apenas un episodio del drama oculto de aquella guerra absurda. Ahora se sabe qué numerosos reclutas de 19 años que fueron enviados contra su voluntad y sin entrenamiento a enfrentarse con los profesionales ingleses en las Malvinas llevaban zapatos de tenis y muy escasa protección contra el frío, que en algunos momentos era de 30 grados bajo cero. A muchos tuvieron que arrancarles la piel gangrenada junto con los zapatos y 92 tuvieron que ser castrados por congelamiento de los testículos, después de que fueron obligados a permanecer sentados en las trincheras. Solo en el sitio de Santa Lucía, 500 muchachos se quedaron ciegos por falta de anteojos protectores contra el deslumbramiento de la nieve. Con motivo de la visita del Papa a Argentina, los ingleses devolvieron 1000 prisioneros. 50 de ellos tuvieron que ser operados de las desgarraduras anales que le causaron las violaciones de los ingleses, que los capturaron en la localidad de Darwin. La totalidad debió ser internada en hospitales especiales de rehabilitación, para que sus padres no se enteraran del estado en que llegaron. Su peso promedio era de 40 o 50 kilos. Muchos padecían de anemia, otros tenían brazos y piernas cuyo único remedio era la amputación, y un grupo se quedó interno con trastornos psíquicos graves. Los chicos eran drogados por los oficiales antes de mandarlos al combate, dice una de las cartas de un testigo. Los drogaban primero a través del chocolate, y luego con inyecciones para que no sintieran hambre y se mantuvieran los más despiertos posibles. Con todo, el frío a que fueron sometidos era tan intenso que muchos murieron dormidos. Tal vez fueron los más afortunados, porque otros murieron de hambre, tratando de extraer la pasta de carne que se petrificaba dentro de las latas. En este sentido, mucho es lo que se sabe sobre la barbaridad de la logística alimenticia que los militares argentinos practicaron en las Malvinas. Las prioridades estaban invertidas. Los soldados de primera línea apenas se alcanzaban a recibir unas sardinas cristalizadas por el hielo. Los de la línea media recibían una ración mejor, y en cambio, los de la retaguardia tenían a veces la posibilidad de comer caliente. Frente a condiciones tan deplorables e inhumanas, el enemigo inglés disponía de toda clase de recursos modernos para la guerra en el círculo polar. Mientras las armas de los argentinos se estropeaban por el frío, los ingleses llevaban un fusil tan sofisticado que podía alcanzar un blanco móvil a 200 metros de distancia y disponía de una mira infrarroja de la más alta precisión. Tenían además trajes térmicos y algunos usaban chalecos antibalas que debieron de ocasionarles trastornos mentales a los pobres reclutas argentinos, pues los veían caer fulminados por el impacto de una ráfaga de metralla y poco después los veían levantarse sanos y salvos y listos para proseguir el combate. Las tropas inglesas estaban una semana en el frente y luego una semana a bordo del Canberra, donde se les concedía un descanso verdadero con toda clase de diversiones urbanas en uno de los parajes más remotos y desolados de la tierra. Sin embargo, en medio de tanto despliegue técnico, el recuerdo más terrible que conservan los sobrevivientes argentinos es el salvajismo del batallón de Gurkhas, los legendarios y feroces decapitadores nepaleses que precedieron a las tropas inglesas en la batalla de Puerto Argentino. Avanzaban gritando y degollando, ha escrito un testigo de aquella carnicería despiadada.
La velocidad con que decapitaban a nuestros pobres chicos con sus cimitarras de asesinos era uno cada 7 segundos. Por una rara costumbre, la cabeza cortada la sostenían por los pelos y le cortaban las orejas. Los Gurkhas afrontaban al enemigo con una determinación tan ciega que de 700 que desembarcaron, solo sobrevivieron 70. Estas bestias estaban tan cebadas, concluye el testigo, que una vez terminada la batalla de Puerto Argentino, siguieron matando a los propios ingleses, hasta que estos tuvieron que esposar a los últimos para someterlos. Hace un año, como la inmensa mayoría de los latinoamericanos, expresé mi solidaridad con Argentina en sus propósitos de recuperación de las Islas Malvinas. Pero fue muy explícito en el sentido de que esa solidaridad no podía entenderse como un olvido de la barbaridad de sus gobernantes. Muchos argentinos, e inclusive algunos amigos personales, no entendieron bien esta distinción. Confío, sin embargo, en que el recuerdo de los hechos inconcebibles de aquella guerra chapucera nos ayude a entendernos mejor. Por eso, me ha percibido que no era superfluo preguntar otra vez y 1000 veces más, junto a las madres de Plaza de Mayo, ¿dónde están los 8.000, los 10.000, los 15.000, los 30.000 desaparecidos de la década anterior? García Márquez, 2 de abril de 1983. Bien, un poquito de relato también para ver cómo la literatura se... La literatura contando la guerra, ¿no? Algo tan difícil y también tan necesario. Sí, también me parecía interesante poder traer una nota periodística de Gabriel García Márquez en términos de una perspectiva por fuera de Argentina, ¿no? Contando de otra manera también la atrocidad que se vivió que se vivió en Malvinas y que vivieron los soldados argentinos, que yo por lo menos hasta no haber leído esta nota no estaba enterado y me pateó un poco la cabeza y también hasta el orgullo, ¿no? Que creo que es lo que implica a veces el contexto de la guerra y de perder la guerra también, ¿no? En este caso contra los ingleses. Me parece que a mí me sirvió para comprender que esos 649 argentinos muertos en Malvinas mueren de esta manera también, ¿no? No solamente enviados por una dictadura militar que poco les importaba lo que ocurría, sino batallando contra el ejército más poderoso del mundo. Y cuando batallas contra el ejército más poderoso del mundo, pasan estas cosas, ¿no? Las mutilaciones, las violaciones, un montón de cuestiones que son terribles, que degradan a lo más hondo y más mínimo la figura humana. Y creo que también está bueno ponerlo en palabras de un periodista tan importante para el continente como Gabriel García Márquez, pidiendo la soberanía de las Islas Malvinas con una perspectiva de América. No, y le sumo también a algo que se hablaba que se habla en esta una de las notas que se publicó en el suplemento del literario de Trinchera, que se llama La belleza que esconde el pozo, que si bien es una apreciación y una reflexión a partir de Fowell y de su libro Los Pichiciegos, habla un poco de cómo contar, digo, el horror, quitándole un poco lo heroico, ¿no? Y quitándole porque si bien para nosotros son héroes de Malvinas porque lucharon en esas condiciones, ¿no? Y hoy en día son excombatientes porque tienen que seguir, no solo porque la guerra los marcó definitivamente, sino porque hay cicatrices que todavía no cerraron, pero que también es contar el horror, y no solamente el horror de los ingleses, que es el que nos gustaría, porque en todo caso en una guerra uno piensa que solamente combate contra otro país o contra, en este caso, un país tan importante como Inglaterra, pero no, acá quienes fueron enviados a la guerra de Malvinas estaban peleando contra los ingleses y también contra las propias jerarquías del ejército, que no les importaba en qué condiciones estaban, cómo atravesaban ese proceso, y de hecho se divertían. Hace muy pocos días nos enviaban desde el CECIM La Plata una captura de pantalla de 2014, cuando Eduardo Dalmedo, uno de los cabos de la Guerra de Malvinas, publicaba en su Facebook una foto de él junto a Juan Carlos Cabrera en Malvinas ahogando a un pibe en un lago. Y
muy contento, ponía en la descripción: con el señor Cabo Primero, uno de mis brazos en la guerra. No recuerdo quién estábamos por sumergir en el espejo de agua, pero seguramente alguna macana se había mandado. Momentos de desenchufe que nos permitían seguir adelante. Y esto lo dice un argentino, ¿no? Haciendo eso. Entonces también es plantear que hay delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas por las propias jerarquías de nuestro Estado, en ese momento gobernado por una dictadura, que implican que sigamos pidiendo memoria, verdad, justicia y soberanía, no solamente sobre las Malvinas, sino también sobre todas aquellas personas que sufrieron estas atrocidades y los tantos cuerpos que aún hoy no están identificados, ¿no? Hay todo un laburo que está haciendo el equipo argentino de antropología forense respecto de esto. Está muy cerca de llegar a identificar a 120 cuerpos. Solamente hay 6 cuerpos de los que quedan que están en NN, que fueron exhumados. Pero no tenemos que olvidar que todo ese proceso que se da en cuanto a los desaparecidos de la dictadura en territorio nacional, argentino mejor dicho, en territorio continental, son procesos que también estamos atravesando con respecto a quienes perdieron la vida en Malvinas y quienes sobrevivieron también. No, nos parecía importante poder, obviamente, continuar un poquito con la fecha de ayer y seguir haciendo este ejercicio de memoria que también es un ejercicio de soberanía, claramente. Y traer también, obviamente, no solamente a quienes han padecido y han quedado en las islas, sino también a todos los soldados que han vuelto a Argentina y que dentro de Argentina han tenido una suerte muy parecida, ¿no? De hecho, al día de hoy son más los suicidados en continente, básicamente, que allá en nuestro archipiélago en Malvinas. Así es. Bueno, 10:58 de la mañana. Antes de irnos a la pausa de la hora, les recordamos que entren a www.revistatrinchera.com, donde van a encontrar este suplemento literario orientado a Malvinas, y que además, ahí mismo donde encuentran la parte de literatura y entran a ese suplemento, al ladito encuentran la sección de aportes. Entran ahí o en el propio buscador ponen www.revistatrinchera.com/aportes y pueden hacer su aporte económico, su contribución a la economía popular, a este proyecto comunitario de comunicación, que lo necesitamos y les agradeceríamos mucho que así los hagan. La Antártida, La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino, o en cualquier lugar donde te encuentres.